Estamos iniciando nuestra academia y quiero felicitarlos. Yo sé que Dios va a usar a cada uno de nosotros para impactar el sur de Guatemala. Y el tema con el que vamos a iniciar se titula Odres Nuevos. Yo quiero pedirte que busques en tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es exactamente lo que el Señor está pidiendo de nosotros, que seamos hechos nuevos, que todas nuestras acciones, que todas nuestras obras que hacíamos antes, tal vez de conocer a Cristo, que ya no las hagamos hoy. Yo quisiera que nuestro liderazgo, que nosotros impactemos de tal punto que quisiera pensar que hoy por hoy ninguno de los líderes está viviendo en una etapa de obras pasadas, de acciones de lo que hacíamos antes que desagradaba a Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios está esperando de nosotros. Es posible que la gente no quiera cambiar. En el momento en que nos acercamos a Jesús, en el momento en que le entregamos nuestra vida, es probable que haya personas que no quieran cambiar, que simplemente sienten que es parte de su vida el comportamiento, que es parte de ellos la forma en que buscaban a Dios y la forma de comportarse. Pero nada tenemos que ver con el pasado. Dice la palabra de Dios que Él ya nos ha cambiado. Nosotros debemos de estarnos preparando para un futuro, y ese futuro que sea de buenas obras. Quiere decir que cuando nosotros anhelamos un liderazgo, cuando nosotros anhelamos un liderazgo de una célula, el liderazgo de una red, realmente lo que estamos buscando es entregarle nuestro carácter a Dios. Liderazgo es carácter, y el carácter tiene que ver con el hacer de lo que Dios quiere en mi vida, aunque yo quisiera hacer otras cosas. Si el pasado aún es un pretexto para seguir haciendo las malas cosas que hasta el día de hoy he querido mantener, yo creo que es momento de dejar ese pasado. ¿En dónde está la nueva vida en Cristo entonces? Si soy una nueva criatura, si todavía estoy practicando lo que antes hacía. Y a veces las personas no quieren hacer un cambio, las personas no quieren dejar su antigua manera de vivir porque se han acomodado. Pero la palabra de Dios nos está pidiendo que todas las cosas sean hechas nuevas. Y vamos a conocer cuál era el ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús tiene que ver con los discípulos, tiene que ver con el discipulado. Y para eso quiero pedirte que me acompañes a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 18. Y dice las escrituras: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Mire qué impresionante. Tenemos tres tipos de discípulos en este escenario: los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús. Y no se acercan a Jesús con otro tema más que a preguntarles por qué todos estaban ayunando menos los discípulos de Jesús. Y el tema en profundidad no era el ayuno. Simplemente estaban cuestionando a Jesús porque querían encontrarlo con sus propias palabras en una trampa para tener ocasión y poder tomarlo y evitar que el ministerio de él se siguiera desarrollando. Los tres tipos de discípulos: los discípulos de Juan, los de los fariseos y los de Jesús. Los de Jesús tenían una característica: que no se guiaban conforme a lo antiguo, a esa vieja manera de comportarse, de buscar de Dios. Y si seguimos leyendo en el versículo 19, dice la palabra: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar.
Versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Si se da cuenta, la charla hasta este momento, la plática que están sosteniendo, están discutiendo por algo que no es malo, están discutiendo por algo que es bueno y es el ayuno. Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos pescadores de hombres. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Los discípulos de Juan hacían pescadores de hombres a sus discípulos? No. Los discípulos de Jesús, Él los había llamado con un propósito, y el propósito era hacerlos pescadores de hombres. Los discípulos de los fariseos tampoco hicieron pescadores de hombres a sus seguidores, pero Jesús vino con algo nuevo. Y es que eso es lo importante y lo que impacta hasta el día de hoy. Cada vez que alguien se levanta con algo nuevo, alguien o algo se va a levantar o va a tratar de detener, porque no logra encajar con el paradigma, con el pensamiento, con el tope de la costumbre, de lo que está acostumbrado a hacer y de la manera que está acostumbrado a hacerlo. Entonces, cuando viene algo nuevo, siempre se levanta alguien, y en este escenario son los fariseos. Y los fariseos están utilizando nada más de puente a los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan no están preguntando, no están arremetiendo, simplemente los están poniendo de ejemplo. Pero con Jesús los discípulos tenían una nueva forma de buscar, una nueva forma de buscar a Dios. Si seguimos leyendo en el versículo 21, dice la palabra: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mire qué importante: remiendos nuevos con vestido nuevo. El Señor no nos quiere poner remiendo a nosotros, Él quiere poner todo nuevo siempre. La idea de Jesús no es que nosotros estemos parchados o caminemos parchados, sino que seamos nueva criatura para buenas y nuevas obras. El Señor no quiere ponernos un remiendo en nada, sino darnos todo nuevo. Las cosas viejas ya pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces debemos de caminar en novedad de vida. Debemos de caminar diferente. Desde el momento en que nosotros nos hemos decidido a buscar a Jesús e ir detrás de Jesús, nuestro comportamiento y nuestra vida debe de ser diferente y marcar una diferencia. Cuando el Señor me dio este modelo, esta visión, realmente estuvimos buscando el rostro de Dios con la pastora y tocamos algunas puertas. Y cuando el Señor abrió esta puerta para conocer el modelo de Jesús, fue algo precioso, algo impactante que marcó mi vida hasta el día de hoy. Y regresé convencido que esta era la manera de hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado a través del modelo de Jesús. Regresé con una visión, convencido de que Dios no pone remiendo en nada ni en nadie, sino que había un cambio totalmente, y esto era nuevo. Ahora, había un shock en mi mente, un cambio de pensamiento. Muchos paradigmas se derribaron y muchos pensamientos y cosas que para mí eran muy importantes fueron derribadas, pero fueron necesariamente derribadas para que lo nuevo pudiera entrar en mi corazón y en mi mente y lo pudiera transmitir. Y es lo que estamos iniciando en este proceso de la academia. Un nuevo proceso, un nuevo cambio de mentalidad. Pero la pregunta es: ¿por qué tus discípulos no ayunan y los demás sí? El problema no era con el ayuno ni era con Jesús, como lo dije hace un momento. El problema no era con los discípulos ni con el ayuno. El problema era con Jesús. El problema era con la persona que venía a implementar lo nuevo. El problema era con aquella persona que venía a decir: hey, todo lo viejo debe quedar atrás.
no puede funcionar, no puede caminar de la misma manera que Dios quiere hacer esto nuevo. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sabe qué pasa con los odres? Los odres son la piel de las ovejas, donde le sacan todo lo de adentro, dejan solo el costalito, la bolsa, le cosen las patas, el área donde está la cola, lo ponen a secar el cuero, y cuando ya va a ser utilizado, entonces ese cuero lo tienen que remojar, porque si ese cuero seco le meten el vino lo rompe. Entonces lo tienen que mojar en agua, y cuando lo sacan del agua lo tienen que ungir o untar con aceite. Mire qué impresionante. Primero es remojado y luego es ungido. Nosotros, para poder llevar ese vino nuevo, tenemos que dejar los odres viejos y llevar esa transformación. ¿A través de qué? A través del agua, que es referencia o es símbolo de la palabra de Dios. Ungido con aceite para que sea un poco más maleable, pero ese aceite es referencia del Espíritu Santo. O sea que nosotros, para poder llevar el vino nuevo y ser odres nuevos, nosotros necesitamos ser limpios por la palabra de Dios y ser ungidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos soportar eso nuevo que Jesús quiere depositar en nosotros. Para soportar ese vino nuevo, nosotros tenemos que ser odres nuevos. Pero necesitamos someternos a un proceso, y ese proceso es la palabra de Dios. Ese proceso es la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 23: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Versículo 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Mire qué precioso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El odre viejo es comparado con la antigua manera de buscar de Dios. Quiere decir que es comparado con la religiosidad. Y el odre nuevo es comparado con la gracia, con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero mencionarle algo. David entró al templo, pero no es que haya entrado, quiero explicar esto, no es que haya entrado David, siendo el rey, apresuradamente a comerse el pan de la proposición, porque ese pan solo se lo podía comer los sacerdotes y el sumo sacerdote, sino que quien se lo dio fue Abiatar, el sumo sacerdote. Quiere decir que quien le dio la autoridad a David fue el sumo sacerdote. Quiero explicar esto para que después no vayamos a malentender la posición de rey de David y que porque fue rey tomó e hizo lo que quiso. No, este es un principio de autoridad. Este es un principio de obediencia. David, aunque era el rey, reconocía que él no tenía autoridad en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Ahí lo tenían los sacerdotes. Así que llegó y lo pidió, y el sacerdote Abiatar se los otorgó. Continuando, versículo 26 y 27. Dice, 27, perdón. También les dijo:
el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, yo quiero regresar a Marcos capítulo 1, versículo 21. Por favor. Marcos capítulo 1, versículo 21 dice la palabra de Dios: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Presta atención acá, mire lo que dice: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. A nosotros como iglesia nos han criticado algunas veces y han dicho que no tenemos doctrina, que no tenemos una visión clara y que no sabemos hacia dónde vamos. Pero ¿qué más doctrina que esta? Cuando estamos en las células he visto la gente ser liberada, personas endemoniadas ser liberadas. He visto cómo el Espíritu Santo ministra a través del gozo, a través de la risa, a través del quebranto del corazón, como el Espíritu Santo ministra a cada uno de los que participan de una célula. ¿Acaso eso no es doctrina? La misma gente decía: ¿qué doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Con qué autoridad expulsaba demonios? Su doctrina incluía autoridad y poder para sanar a los enfermos y liberar endemoniados. Haciendo las cosas como Jesús las hacía, qué mejor modelo y qué mejor estilo de doctrina o de liderazgo vamos a tener nosotros. Si cuando llegamos a las redes, a las células, vemos cómo el Espíritu Santo se derrama, si los endemoniados son liberados, si las personas son desatadas, si las personas son bendecidas, qué mejor doctrina que esa. Lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es una generación que se ha dispuesto, que ha dispuesto su corazón a dejar los odres viejos para que los odres nuevos, que la presencia del Espíritu Santo empiece a marcar una diferencia en nuestra vida. Jesús no usó odres hechos por otras personas. Si se da cuenta, no usó a los discípulos de los fariseos, no usó a los discípulos de Juan. Tuvo que utilizar personas con una nueva forma de pensar, personas que se iban a adaptar a lo que él quería hacer, personas que no iban a poner tropiezo ni iban a detener la visión, sino que personas que iban a decir: aquí estoy, Señor, estoy presente, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Ellos estaban nuevitos. Por eso es que yo le recomiendo a la iglesia que en el modelo de Jesús no andemos buscando gente de otras iglesias, porque es una de las cosas que también nos han señalado, que andamos haciendo y promoviendo cosas con diferentes ministerios para atraer gente de otras iglesias. Yo mismo le he dicho al liderazgo que no nos enfoquemos en gente de otras iglesias, que no nos enfoquemos en gente cristiana, sino que nos enfoquemos en gente que no tiene al Señor en su corazón, porque estas personas van a ser más moldeables, más manejables y van a absorber más rápido el modelo de Jesús. Porque cuando alguien ya trae una nueva una forma de pensar o una doctrina, siempre va a estar comparando el nuevo odre con el antiguo y va a ser más difícil. Ahora bien, va a acercarse gente a las células, se va a acercar gente que posiblemente está en otras iglesias, pero no han podido ser odres nuevos. Están con el deseo seguramente de implementar el modelo de Jesús y se sienten bien en su célula. También quiero darle libertad
de que también las pastoree, porque no vamos a caer en el juego político de que mejor respeto a las personas que andan hablando esto de nuestra iglesia y vamos a dejar, por respetar el pensamiento o la opinión de una persona, vamos a dejar a estas personas sin pastor, sin ser pastoreadas, sin ser ministradas. Tampoco vamos a hacer eso. Pero nuestro objetivo va a ser siempre gente que no tiene al Señor en su corazón. Pero si se acercan personas que pertenecen a otra iglesia, a otro ministerio, pero quieren engancharse en su célula, quieren acercarse, que vengan, que sean pastoreadas, que reciban palabra, que reciban libertad a través del Espíritu Santo. Y si un día se quieren ir a un encuentro, que participen del encuentro. Porque cuando nosotros estamos siendo renovados, vamos a permitir que otras personas, a través de nuestra renovación, a través del vino nuevo, también esas personas sean impactadas. Hoy tenemos la oportunidad de renovar nuestro odre, que nuestro odre sea renovado para el Señor y que el Señor te llene de vino nuevo. Que todas las cosas viejas las dejemos atrás y sigamos adelante. Cuando una persona todavía está caminando en el odre viejo, vamos a encontrar cuestiones como las siguientes. ¿Por qué aquí en esta iglesia no se hace igual que allá? Mire, yo iba a unas células allá donde asistía, pero ¿por qué aquí la hacen diferente? ¿O por qué allá era de diferente manera? ¿Por qué en esta iglesia cómo se ríen en el púlpito, cómo se ríe la gente en medio de la prédica, y allá no, allá sí le damos todo el privilegio y la solemnidad? ¿Por qué? Porque viene acostumbrado a odres viejos. Pero Jesús no fue así. Jesús fue un hombre alegre, lleno de palabra, de alabanza al Padre. Pero cuando nosotros nos encontramos con personas que todavía traen el odre antiguo, vamos a encontrar que se van a estar comparando con todo lo que vean, con todo lo que caminemos, con todo lo que vean en el templo, con todo lo que vean en las células, con lo que vean en los encuentros, porque traen una forma antigua de buscar de Dios. Preguntas como ¿por qué aquí el servicio no es tan largo como donde estaba? ¿Acaso no le prestan atención a la palabra? ¿Por qué la palabra es tan corta o es tan mediana o es tan larga? Y empiezan a comparar. Va a ser difícil. No es imposible, pero va a ser difícil para ti como líder, porque vamos a tener que limpiar los odres, deshacer los odres viejos para echar el vino nuevo, que sean odres nuevos. Y rápido viene la pregunta: cuando alguien todavía tiene pensamiento de odre viejo, ¿y por qué tengo que estar en un grupo de 12? ¿Y por qué tengo que ser de los 12 del pastor? ¿Y por qué tengo que ser de los 12 del líder? ¿Y por qué tengo que estar en una célula? ¿Pero por qué esta iglesia lo hace así? Y van a querer dar su opinión para cambiar la manera de hacer el trabajo de Jesús. Por eso es que lo recomiendo. Pero nuestro trabajo es mostrarles el modelo, mostrarles la academia, y sé que la academia va a hacer un cambio. Ahora, yo le tengo una noticia. Si uno de ustedes no está convencido del modelo de Jesús, seamos honestos, mejor no se pelee consigo mismo y tome su decisión y diga: no, mejor me quedo, no sé, sentado escuchando, me gusta el templo, me gusta la prédica, me quedo sirviendo, ok, porque si no va a estar peleando con su corazón hasta que no renueve su odre. Marcos capítulo 3 versículo 1. Dice las escrituras: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Para qué lo cuestionaban?
buscando una oportunidad para acusarle. Cuando estamos renovando, la gente va a querer buscar o encontrar maneras o pretextos para buscar una acusación. Es que el modelo no sirve, es que lo que están haciendo no es de Dios, es que no es bíblico. ¿Por qué? Porque no han participado. Pero cuando nosotros estamos conectados, hemos participado, nos hemos ido a un encuentro, hemos participado de la academia, hemos tomado toda la academia, nos damos cuenta que a veces le tenemos más miedo a soltar el odre viejo y recibir el nuevo odre para el vino nuevo, que lo que realmente deberíamos de temerle. Tenemos más temor al cambio. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Si nosotros estamos renovando nuestro entendimiento y no cambiamos nuestro odre, podemos echar a perder lo que Dios nos quiere dar. Podemos echar a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Podemos echar a perder lo que Dios quiere hacer en tu colonia, en tu barrio, en tu municipio, en tu departamento, en tu país. Cuando nosotros no desechamos el odre viejo, podemos interrumpir el proceso. Estos hombres hubieran querido detener, estaban más impactados en el día, cuando el dueño del día es Dios. Es que el día lo hicieron para nosotros, no nosotros para llenar el día. Las cosas fueron hechas para nosotros, no nosotros para las cosas. Pero ellos estaban acostumbrados a llevar un ritual y llenarlo, tratando de buscar la presencia de Dios, porque eso era lo que habían aprendido por muchos años. Por eso era tan difícil dejarlo. Por eso es que buscaban una nueva manera, o una nueva oportunidad, mejor dicho, para decir: Jesús no tiene por qué estar hablando de su ministerio o de esas sus nuevas doctrinas. Por eso les pregunta: ¿es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? Yo tal vez les hubiera preguntado: mire, ¿por qué mejor no se preguntan por qué ustedes no lo pueden sanar? Pero tal vez Jesús no hubiera respondido de esa manera, ¿verdad? Porque la gente, cuando no quiere dejar su forma de pensar, va a querer buscar muchas respuestas en contra y menos a favor. Porque lo más difícil de nosotros a veces es cambiar nuestra forma de pensar. Pero tenemos que renovar nuestra forma de pensar para que podamos tener una nueva idea y una nueva expectativa de lo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Marcos capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho para que no le descubriesen. Mire qué poderoso es este ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora, el proceso del ministerio de Jesús lo podemos ver en Marcos, y voy a dar algunas citas. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.
Marcos 1, 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada a la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, y le tocó, y le dijo: ¿quieres ser limpio? Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venía a él de todas partes. Marcos 3, 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Amén. Vemos el proceso de cómo el ministerio de Jesús fue evolucionando. Sanó a la suegra de Pedro, liberó al endemoniado, le trajeron enfermos y endemoniados y los liberaba, predicaba, sanaba y liberaba. Pero cuando se acerca el leproso hacia él, pasa algo diferente. A él sí le pide que no cuente nada. ¿Y sabe por qué? Porque él empezó a darse cuenta que la gente lo empezaba a golpear, lo empezaba a rodear, lo empezaba a seguir, y seguramente si la lepra en ese tiempo era una enfermedad que no se sanaba, si se sabía que un leproso era sanado, ¿cuántos enfermos hubieran rodeado a Jesús? Definitivamente él ya no podía solo. Recuérdese que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. El mismo cuerpo en su humanidad no lo dejaba estar en todos lados. Por eso era que él empezó a ver que no podía solo. Y déjeme decirle que nosotros tampoco. Yo como pastor tampoco puedo estar en todas las células, en todas las redes, ni voy a poder estar en todos los encuentros. Por eso es que cada uno de ustedes está tomando esta academia. Si leemos el versículo 13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. O sea que Jesús se ve en la necesidad de orar y de buscar a sus 12 discípulos. Porque si él hubiera preguntado: ¿quiénes de todos los que están acá, en ese montón de gente, esa cantidad de gente enorme, quieren escuchar mi doctrina? Seguramente todos hubieran querido, pero no en todos se hubiera logrado multiplicar. Así que él escoge a sus 12, escoge a los 12 para continuar con su obra de amor y lograr vaciarse de él sobre cada uno de ellos y multiplicarse en su modelo. Jesús estableció a los 12 para que le ayudaran, porque definitivamente ya no podía continuar solo. Era tanta la gente que venía hacia él para ser sana que debía discipular a otros. Dice que lo hacía con autoridad, discipulaba y les dio autoridad a cada uno de sus discípulos para que continuaran con la obra que habían iniciado. Mucha gente ha nacido de nuevo en Mekadesh, en Iglesia Mekadesh. Y también ha sido refugio para otros que solo vienen a llenarse de palabra, vienen a llenarse de presencia, y gloria a Dios, les gusta venir a ser llenos. También es un refugio. Pero todos necesitamos ser odres nuevos. Todos necesitamos dejar las cosas pasadas y dejar que Dios empiece a transformarnos con ese vino nuevo. Y solo puede ser a través de la palabra y a través de la unción del Espíritu Santo. Todos necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Así que di conmigo esta noche: yo soy
Un odre nuevo. Dile a tu vecino, tú eres un odre nuevo. Bendiciones.